Sniper TV, que ya estaba conectado. Saludos también a Antonio Salazar. Saludos desde Stockton, dice Javier Tornero. Curile, buenas tardes, como siempre. Gracias, Curile, por estar presente. Ernesto Medera, al 100. Rogelio Hernández, el Güero. Saludos a todo el equipo. Rutobar, buenas tardes. Saludos a todos. Crescencio Mata, también de los primeros que ya están conectados. ¿Qué tal también mi gente bonita que nos sigue acá a través de Facebook? Gracias también a la gente que ya nos sigue en Twitter, también Unidad de Inteligencia Ciudadana por Twitter. Gracias a todos y cada uno de ustedes, incluyendo también a los snipers que como siempre pues están al pendiente a ver qué podemos hacer. Fíjense que vamos a comentar. Estamos trabajando duro en el caso de Zamora. Quiero agradecer a las personas que han estado mandando información sobre lo que sucede en el área de Zamora, Guadalajara. Para los que no saben, el caso de Zamora, Guadalajara es una situación que ha ocurrido donde varias personas han sido desaparecidas en ese trayecto. Personas que iban a Guadalajara, que circularon por la carretera procedente de Zamora o procedente de Los Reyes y que desafortunadamente no se supo más de ellos al pasar por los rumbos de La Barca y hacia adelante. Tenemos información que decíamos nosotros, habíamos estado comentando que los primeros casos habían ocurrido, pues según nosotros de este año, en febrero de este año, habían ocurrido los primeros casos que nos habían registrado. Tenemos un caso también anterior, que es del año pasado, pero el día de ayer me estuvieron mandando información de un caso que sucedió todavía en el 2017, misma situación, gente que salió de Michoacán, iban por el rumbo a Guadalajara, iban a un taller a Guadalajara, y al parecer ya no se supo más de ellos. Desde el 2017 se sabe que los paró la policía, igualmente en un retén los para la policía, que supuestamente para revisarlo, la familia alcanzó a avisar que iban a pasar un retén, que había policías ahí cerca. Creo que se los llevaron detenidos, se reportaron como detenidos supuestamente por la policía de La Barca, pero hasta la fecha no hay más información. Como ustedes podrán notar, la información es parecida en todos los casos. Por eso les comentaba que de los casos que recibimos esta semana, yo pensé que se trataba del caso de noviembre, pensé que se trataba del mismo caso de octubre, del caso de septiembre, perdón. Del caso de septiembre pensé que se trataba del mismo caso de octubre, porque las condiciones fueron casi las mismas. Personas que iban a bordo de un taxi, iban a Guadalajara al aeropuerto, se perdieron en el camino, ya no se supo más de ellos y tampoco se han comunicado para pedir recompensa, para pedir el rescate, para pedir ninguno de los datos. Aquí vamos de nuevo a recordarle a todas las personas que tienen un familiar desaparecido en Michoacán o en cualquier parte de la República, la recomendación por parte de la Unidad de Inteligencia Ciudadana es la siguiente: no publiquen números de teléfonos personales, porque lo más seguro es que la misma delincuencia son los primeros que se van a poner en contacto con ustedes para decirles que tienen información, que ellos los tienen. Les voy a contar qué es lo que ha sucedido en casos que ya tenemos nosotros comprobados en Tamaulipas, en Sinaloa, en Baja California también ocurrió un caso similar. Los contacta una persona para decirles que tienen a su familiar y que les van a mandar una prueba. Les contactan a través del teléfono, a través del WhatsApp. Obvio, cuando la gente publica un número de teléfono, es casi claro que ese mismo teléfono tiene WhatsApp. Ok. Se contactan a través del WhatsApp. A través del WhatsApp a la familia le mandan fotos supuestamente del familiar, fotos que no son muy claras, algunas fotos que son montaje. Le modifican ahí, por ejemplo, la imagen del lugar oscuro para decir que su familiar es el que está ahí amarrado y que se los van a dejar ir por una cantidad barata. Dicen, el patrón ya no quiere tener aquí a su familiar y le está haciendo una oferta, que si usted deposita 5,000 pesos, si usted deposita 15,000 pesos en menos de 4 horas o 5 horas, automáticamente me pongo en contacto con usted para decirle dónde le vamos a dejar a su familiar. Entonces la persona cae en el gancho
la persona va y deposita la cantidad que le dijeron, porque es una cantidad pequeña, porque es una cantidad que saben que la familia de alguna manera pues puede mover cielo, mar y tierra en ese momento hasta pedir un préstamo para conseguir los 5,000, 10,000 o 15,000 pesos que les está pidiendo quien supuestamente tiene a su familiar. Posteriormente ya no se vuelven a comunicar y se perdió ese dinero. Hay mucha gente que ha caído en esa estafa, hay mucha gente que ha caído en ese engaño, inclusive gente que ha caído, aunque no lo crean ustedes, más de una vez. Gente que más de una vez le han visto lo pendejo y se han visto en la necesidad de pagar un dinero por algo que desafortunadamente no les entregaron, que les pasaron una llamada, que les pasan un audio donde dice, hermana, soy yo, tía, soy yo, mi amor, soy yo, págale lo que te están diciendo. Y pues la persona en realidad pues no pone atención, ¿verdad? Si la persona es o no es. Si nosotros, que nos llega información que de alguna manera es de colaboradores que ya tenemos nosotros en el terreno, información gratis que nosotros manejamos, bueno, no gratis porque gratis para ustedes, porque a nosotros pues sí nos cuesta todo lo que movemos, pero para ustedes la información que nosotros podemos conseguir siempre se la hacemos llegar gratis. Si nosotros que tenemos esa información, en muchos de los casos, la persona nos dice, mira, se parece a la persona que andas buscando, mira, esta persona le da un parecido a la persona que acaba de publicar. Y en ese sentido es como nosotros podemos de alguna manera decirles también a ustedes, miren, esta foto es de una persona que dicen que está en tal lado, para si ustedes lo pueden identificar. Hay veces que la esposa dice, sí es mi esposo, pero luego mira la foto la mamá o mira la foto la hermana y dice, no, no se parece a él tiene la cara así, él tiene la nariz así. O sea, dentro de la misma familia, cuando a veces publicamos una información, existe esa duda si es o no es la persona que están buscando. Por eso, esta situación de buscar desaparecidos, créanme que es muy desgastante, es muy estresante, pero sobre todo es, lo más pesado es vender falsas ilusiones. Que desafortunadamente las personas piensen que porque tenemos una pista, que porque tenemos un dato, les podemos resolver su caso de manera inmediata. Eso, créanme que no está en manos de nosotros. Hay casos que se corren con suerte y se resuelven en poco tiempo. Hay casos que desafortunadamente se van alargando y de repente, como nadie le mueve, como nadie aporta pistas, como a nadie le interesa, se estancan. Por eso es importante comentarles que esta información de los casos de Guadalajara a Zamora se acaban de mover nuevamente por estos casos nuevos que están sucediendo. Ya se había aplacado el asunto, se perdía uno, luego se perdía otro. Ahorita está ocurriendo de manera frecuente, está ocurriendo tiro por viaje, ahora sí como se puede decir. Entonces, para comenzar por decirles a toda la gente que es de Michoacán o la gente que no es de Michoacán y que tiene pensado viajar a Michoacán, pónganme atención, no transiten por la carretera 35 que corre del estado de Jalisco al estado de Michoacán, trayecto La Barca hacia espérenme, déjenles digo, porque acá tengo el mapa, ya estamos trabajando en esa información, por eso tengo toda la información ahorita reciente. Nada más con meterme y picarle al teléfono, me aparecen de inmediato los mensajes. En otros casos, cuando me tardo, pues es porque tengo que buscar en casos anteriores, en días anteriores o en qué día fue que lo publicamos. Ok, el trayecto carretero que les estamos comentando es la carretera... ¿Es la 35 o qué? A ver, espérenme. Si es el tramo carretero de La Barca de Jalisco hacia Michoacán, la carretera que cruza por La Barca. Dejen abro más el mapa para ver qué otros pueblos hay. Ya tenía la de los pueblos completos. ¿Dónde está? Aquí, ok, aquí está. Es la carretera que pasa por los pueblos de Briseñas,
Vistahermosa, Ixtlán de los Herbores, Briseñas, Vistahermosa, Ixtlán de los Herbores, hacia Zamora, Jacona, Zamora, es Jacona, es Los Reyes, Jacona, Zamora, Cotija, Ixtlán de los Herbores, Vistahermosa, a llegar a la Barca, y de la Barca hacia adelante sigue para... A ver, creo que no tengo para adelante. Ixtlán de los Herbores, la Barca, no, hasta ahí tenemos marcado ahorita todavía la revisión. Ok, pero entonces, para que anoten ustedes al que le interese el dato, o sí, sigue todavía de la Barca hacia Jamay y hacia Ocotlán, hacia Jamay, hacia Ocotlán, creo. Ya no se alcanza a ver el otro pueblo para allá, para adelante. Pero hacia atrás corre por Ixtlán de los Herbores, Jacona, Zamora, Cotija y la Barca. Para que tengan cuidado, en ese trayecto es donde están ocurriendo los levantones y los desaparecidos. Por acá, un sitio en Sinaloa, nos comentaron por ahí, nos mandaron también la información. Se llama Zona Docs, periodismo de resistencia. Había publicado que Frontera Jalisco-Michoacán, un hoyo negro de desapariciones, publican un reportaje sobre esta situación también que estamos comentando nosotros. Bueno, lo demás no se lo puedo decir porque son pistas que estamos moviendo y son datos que tenemos por ahorita, pero nada más para que tengan cuidado. Dice Miguel Mendoza, en Tarecuato hay gente armada por la gasolinera, pick-up, Silverado blanca, camioneta tipo Suburban. Ok, vamos a comentar sobre lo que está sucediendo en Tarecuato. Miren, la información que tenemos de los hechos en Tarecuato apunta a que la persona que participó en esta tragedia junto con la gente de la Venada es un vale que le llaman el Miguelín o el Miguelón, o bueno, se llama Miguel el vato. Este vato es primo Chompón, es primo del Chompón. Tenemos la foto de él. Dejen pregunto si podemos hacer pública la foto de este sujeto. Nos comentan que este sujeto está conectado directamente con la gente que vendía jale o que vende jale en toda esa zona purépecha. Bueno, aquí ya vamos a entrar en debates. Cuando decimos cosas que la gente no está acostumbrada a que se digan, y cuando hablamos de que en la zona purépecha los indígenas también consumen hielo, consumen sustancias, de repente salen por allá a decir o a querer decir que eso no es verdad. Bueno, pues sí es verdad. Y la gente que mueve el jale en esa zona se dice que son directamente por órdenes de Huicho, por órdenes de Poncho, por gente de la Venada. El vale que se encarga de surtirles allí se llama Miguel. La gente que también participa en esas operaciones dicen que es una mujer que está encargada de la policía municipal o de la policía o de la ronda comunitaria, creo, allí en esa zona. Digo, por ahí, por si la fiscalía todavía no ha conseguido ningún dato, pues para que tengan conocimiento de que, como ya lo habíamos comentado, el caso no se va a resolver si las personas que participaron son los mismos que aparentemente andan buscando a los que lo hicieron. Así no vamos a ningún punto. Miren, hubo una reunión de la gente de los indígenas con la gente de Poncho la Quiringua y se llegó al acuerdo de que se iban a levantar como comunitarios o como ronda comunal en toda esa zona. Ya lo habíamos comentado días anteriores, antes de que cualquier medio lo dé a conocer. Van a poner barricadas y van a comenzar supuestamente a implementar patrullajes con la gente de los Viagras y con la gente de los indígenas que supuestamente andan buscando a los que lo hicieron. Entonces, todo tiene de alguna manera, comienza a cobrar lógica. Es muy probable que esta masacre la hayan hecho para, pues, obligar a que la gente se levantara, para obligar a que la gente, pues, tomara acciones y para facilitar o darle prisa, acelerar el proceso de barricadas y el proceso de seguir con su mitote de rondas comunitarias. Señores, nadie que trabaje para la delincuencia puede representar los intereses del pueblo.
Nadie que trabaje para los mismos grupos que nos hacen daño puede garantizarnos la paz y la seguridad, a menos que tengamos que resignarnos a que unos grupos nos tienen que cuidar de otros grupos. Ahí les va. Ningún cartel y ningún grupo delictivo le va a garantizar la tranquilidad a los pueblos, a menos que la gente se resigne a que debemos de ser protegidos por un cartel para que otro cartel no nos haga daño. Entonces, si entramos en esa lógica, de alguna manera, pues deberíamos decir que cada quien tome su parte, que cada quien tome la bandera que mejor le acomode y pues que se sigan dando con lo que tengan. Aquí es importante recordarles que el gobierno está de parte de los Viagras y que por parte de los Viagras, pues el gobierno va a tener operativos, va a tener presencia militar, va a tener presencia de patrullas, y por parte de la gente de Jalisco, pues probablemente va a seguir habiendo emboscadas, va a seguir habiendo acciones, va a seguir habiendo tiroteos, enfrentamientos, van a seguir levantando personas, va a seguir habiendo desaparecidos. Digo, si tienen que resignarse a la verdad y que el presidente no va a hacer nada y que el gobernador llegó a ocupar el lugar que había dejado vacante Silvano Aureoles en cuanto a la protección de la gente de los Sierra Santana y el Abuelo, entonces vayamos llamando las cosas por su nombre, que no los hagan pendejos en otros noticieros, en otros medios, que solamente tratan de maquillar las cosas para hacer que se vea como que está ocurriendo acción por parte de la Cuarta Transformación, cuando en realidad pues debemos de arreglar las cosas como pues se nos pegue de alguna manera la chingada gana, debido a que la autoridad, vemos en los patrullajes que hacen todos los días, pues que mandan operativos hasta cuando ya pasó algo. Hablando de cuando ya pasó algo, el día de ayer en la noche se presentó, bueno, estuvo a punto de ocurrir otra masacre. No ocurrió porque nada más uno se fue para el otro mundo, dos creo. Creo que dos, ya me confirmaron que fueron dos los que se fueron para el otro mundo. Los hechos ocurrieron en Tangancícuaro, déjenles digo dónde fue. Ya habíamos publicado la nota en la página de Unidad de Inteligencia Ciudadana, nomás déjenles vuelvo a rectificar. Tenemos el dato, acá está. Tangancícuaro, fue en Tangancícuaro. El parte inmediato señala que, bueno, decían que era una persona, nos confirmaron que fueron dos. Dos personas perdieron la vida, 4 más quedaron heridos. Si se los hubieran echado a los 6, entonces sí hubiera sido otra masacre. Pero como nada más fueron dos, 4 alcanzaron a sobrevivir, pues se habla nada más de un ataque de nueva cuenta. Llegaron camionetas, dispararon a todo lo que se movía y se dieron a la fuga. Horas después, la policía comenzó a patrullar por el lugar, ya van a poner ahí su retén, van a mandar gente a que esté en los alrededores cuidando qué está pasando, después de que ocurrió la balacera, después de que ocurrió otra tragedia, se puede decir, no fue masacre, pero sí es tragedia. 2 personas más pierden la vida en un ataque armado durante la noche en, se llama Tangancícuaro, ya había dicho Tangamandapio, Tangancícuaro. De nueva cuenta siguen los hechos violentos. Y van a continuar todavía las acciones por una simple y sencilla razón. Mientras esta gente siga armada por las calles como si nada, mientras el gobierno siga haciéndose tonto, diciendo que supuestamente dan seguridad y nada más andan tomándose fotos en las carreteras o en las orillas de los pueblos o en la plaza de los pueblos, sin realizar de verdad una estrategia operativa a través de la cual se pueda ubicar a los delincuentes en los lugares donde se encuentran acampando. Desafortunadamente, mañana, al rato, pasado mañana, antes de que termine la próxima semana, volveremos a dar nota de una nueva masacre, de una nueva tragedia, de un nuevo tiroteo, de un nuevo tiradero de gente, porque desafortunadamente, pues no hay poder legal que les impida hacer con la gente lo que se les pegue su chingada gana.
Ahora que empiecen con las barricadas en los pueblos indígenas, ahora que los pueblos indígenas se pongan al servicio de los Viagras para cerrar los pueblos, apoyados por la gente de los Reyes, la Venada, los Templarios y la gente del Abuelo, lamentablemente lo único que va a ocurrir es que más personas estén identificadas y desafortunadamente cuando empiezan los problemas, los delincuentes se van con los delincuentes, dejan al pueblo embarcado y por eso mucha gente en los pueblos, en las comunidades, ya no quiere participar ni de las marchas, ni de las acciones, ni de las barricadas. Por eso tienen que llevarse gente a fuerzas, porque la gente de gusto, pues nadie se quiere morir y nadie va a ir a cuidar barricadas nada más por orden de los delincuentes, mientras el gobierno bien sabe qué es lo que está sucediendo y no agarran el toro por los cuernos. Hablando del toro por los cuernos, vamos a comentar lo que está sucediendo en el estado de Guerrero. Del estado de Guerrero debemos de decir que ya se había advertido, no, del estado de Metepec, perdón, no, el de los cuernos es en Guerrero, ¿verdad? Es en Salgado Macedonio. Bueno, también de Salgado Macedonio vamos a comentar del estado de Guerrero lo que había pasado ayer. Ayer nos estuvieron pasando información del estado de Guerrero donde nos confirman que tienen prohibido vender tortilla los de las amotos sin permiso en todo el estado. Todo el empresario que tenga tortillerías y quiera vender tortillas en las motocicletas de casa en casa, como solían hacerlo anteriormente en las rancherías del estado de Guerrero, tienen prohibido vender tortillas en la motocicleta sin permiso de la maña o del jefe de plaza local. Nos contactó una persona que tiene tortillerías, me dijo que le están pidiendo 100,000 pesos de cooperación por semana. 100,000 pesos de cooperación por semana o 10,000 pesos por cada moto. Si tiene más de 10 motos, pues entonces le conviene pagar 100,000 pesos porque pues se va a ahorrar, ¿verdad? Lo de algunas motos. Pero si tiene menos de 10 motos, entonces deberá pagar 10,000 pesos por cada motocicleta por semana. ¿Cuánto ganarán los tortilleros? ¿Ganarán tanto dinero vendiendo tortillas de casa en casa? Que yo sepa, mira, ya por acá comentó Jonathan, dice, ya está a 25 pesos el kilo de tortilla, más caro que el litro de gasolina. Bueno, si está a 25 pesos el kilo, tomando en cuenta de que ¿cuánta tortilla consume una casa allá en México? ¿Cuánta tortilla? Una familia pobre normal. ¿3 kilos? ¿2 kilos? A ver por ahí los que son pobres y que son de familia, ahora sí como dice el dicho, los que son pobres y de familia numerosa, ¿cuántos kilos de tortilla compran para la casa? Los que dan para el gasto. Porque en México es muy común que se hace uno güey y no pasas gasto ni para la mamá, ni para la esposa, ni para nada, ¿no? Te gastas lo que ganas en cheves, en vicio o en fregaderas. Dice por acá Oscar García, unos 2 kilos para 6 personas. Dice California Correa, buenas tardes, comandante Sargi, Sniper, gracias. California Correa, saludos para ti. En mi familia somos 6, dice Jimmy Neutron, y nos comemos 4 kilos diarios. Entonces, ok, ¿a cómo pagas el kilo tú, Jimmy Neutron? ¿A cómo pagas el kilo? 4 kilos, ¿cuánto gastas? ¿100 pesos? A ver, que nos dé ahorita la cifra Jimmy Neutron, ¿cuánto es lo que gasta? Dice por acá Pánfilo, saludos Pánfilo, dice Elisa Hurtado, deje de consumir drogas, con eso el pueblo cambiaría. No creo tú, Alicia Hurtado, tú estás tonta, no sabes lo que dices. Las drogas no creo que sean el problema. El problema es el gobierno que permite que los que hacen las drogas anden tranquilos por las calles. Ese es el problema. Porque tenemos una constitución y un marco legal que castiga al que vende drogas, que castiga al que mata, que encarcela al que secuestra, al que priva de la libertad. Inclusive, tenemos una constitución tan chingona en México que si un cabrón va y te mienta la madre y te pone putazos, lo puedes meter a la cárcel por haberte golpeado, por lesiones, lo puedes meter a la cárcel. Así de sencilla está la constitución. Que tú, Alicia Hurtado, seas una más
de esa gente pendeja que prefiere defender al peje a mirar la realidad, ese es tu problema, Alicia Hurtado. Primero que nada, déjame decirte, por si tu ignorancia no te lo permite saber, tenemos un marco legal que si el presidente de la República le suelta las manos a los militares, no quedaría nada de los grupos armados en las calles y tampoco quedaría nada de los vendedores de sustancias. Laboratorios, sembradíos, todo se puede erradicar porque yo fui militar operativo de infantería, porque fui militar también en inteligencia, conozco las estrategias, anduve contando los de las autodefensas, anduve en cientos de operativos. Yo te puedo garantizar que existe todas las líneas informativas para poder tener bien documentado quién vende droga, dónde la consiguen, quién mató a alguien, quién desapareció a una persona, quién los levanta, dónde los levantan. A mí no me puedes venir con tonterías de que las drogas son el problema, cuando aquí hemos documentado que si el gobierno hiciera su trabajo, para empezar no hubiera ni gente armada en las calles, para empezar. Todavía por allá, hace muchos años, ¿sí?, la gente sabía que meterse con el ejército era un pedo. Nadie se atrevía a tirarle, ahora sí, como dice la palabra. Pasábamos los militares en el convoy, ni un pedo nos tiraban delincuentes, porque sabían que no se jugaba con el ejército. Había respeto al uniforme verde, había respeto a los helicópteros, había respeto a lo que representaba el heroico ejército mexicano, y ya ni se diga las fuerzas especiales. Nosotros pertenecíamos, bueno, en realidad pertenecer a inteligencia militar es pertenecer a una de las ramas especiales del ejército. Pero cuando yo pertenecía a la infantería, pertenecíamos a la rama más baja operativa, la infantería. Somos la rama más baja de operativa, somos los de abajo. Y luego seguían las fuerzas especiales. No se necesitaban las fuerzas especiales para hacer correr a los delincuentes. Con la pura presencia de las camionetas militares artilladas apuntando por las calles, con eso tenías para que los delincuentes se metieran abajo de las camas y ni sus luces. Hoy en día, con el actual presidente de la República, hasta los encueran, les quitan la ropa, abusan de ellos, los empinan, les ponen vaselina. Regresan los militares a los cuarteles embarrados de vaselina, con los globitos acá en la maceta, todos besuqueados, mordisqueados, encuerados, sin camisa, y los sicarios presumen los cascos, la camisa, la pechera de los militares, trepados arriba de los camiones verde olivo. Esa es la realidad para que no te cuenten, y eso es lo que se debe de saber. El actual ejército mexicano no es nada comparado al glorioso ejército del que yo me sentí orgulloso, al cual yo pertenecí y del cual yo puedo presumir que la delincuencia nos tenía miedo. Salir de operativo, por toda la carretera la gente nos saludaba, nos mandaban besos, nos tiraban besitos, los niños se sentían contentos de ver el convoy de militares patrullando. Un desfile militar era una chingonería. Las mamás, los papás llevaban a los niños a ver el desfile militar porque era un orgullo portar el uniforme verde olivo, el porte marcial con gallardía, que yo todavía camino con ese porte porque me gusta, porque impone, porque de alguna manera es algo que te hace sentir que en realidad formas parte de algo. Ser parte del ejército mexicano para mí ha sido una de las experiencias más educativas que pude haber tenido. De verdad me sirvió de mucho, tanto los cursos como las experiencias, de todo. A mí no me pueden venir con sus mamadas de que ahora el ejército se deja encuerar, les quitan las camisas, les bajan los calzones, les ponen vaselina y todavía se permite que los tengan amarrados y los humillen. Esa es una pinche vergüenza que de verdad ha ocurrido desde que el presidente de la República pidió que se respetaran los derechos de los delincuentes, para que sepan. Hoy en día lo único que los delincuentes le tienen miedo es al bando contrario. Por eso, les vuelvo a repetir, si no podemos nosotros convencer a la autoridad de que haga su trabajo
y de que se pongan a hacer algo por Michoacán contra Carteles Unidos, pues entonces debemos resignarnos a que los únicos que nos van a librar de Carteles Unidos, pues tienen que ser los Jaliscos, o los de Sinaloa, o los Zetas, o los del noroeste, o los de sepa la chingada, como se quieran llamar, pero a lo único que Carteles Unidos le tiene miedo es al bando contrario. A lo único que el abuelo le tiene miedo se llama M2, Delta o cualquier grupo contrario que le quiera dar en su madre, porque el gobierno está con él, toman juntos, duermen juntos, inclusive yo creo que hasta el gobierno le manda el Byron ya para que lo surta, porque pues como están las cosas feas, no vaya a ser que se pierda el Byron, viene de Guadalajara hacia Tepalcatepec, estudia en la universidad, bueno, no sé si haya terminado la carrera. El Byron, el novio del abuelo, estudia en la Universidad de Guadalajara. Entonces, no vaya a ser que se le pierda en el camino y por eso yo creo que hasta militares van a escoltar al Byron para que llegue a Tepalcatepec a surtir al abuelo en tiempo y forma. Dice Alicia Hurtado, hay muchísimas personas que consumen y lo pueden ver a plena luz del día atrás del colegio. Por eso, Alicia Hurtado, tonta. Déjate, repito, Alicia Hurtado. Quítate ese pinche chip tonto de la maceta. Tú puedes ver mucha gente que consume sustancias en las escuelas y en las calles. Ahora dime, tenga los huevitos, mujercita, o tenga ovarios, y dígame si también ha visto a los que venden y de qué cartel son. ¿Eso no los has visto? Porque es muy fácil decir. El hijo de la vecina consume chingaderas. El loquito de la esquina está fumando mota. Ok. Pero ahora ten los huevos y ten el valor de decir lo que nadie diría. Fulano de tal en la esquina, fulana es donde vende. La señora de la tienda fulana es la que vende. El hijo de la vecina forma parte de la gente que anda armada. Eso es lo que quiero que me digas. No vamos a solucionar nada acusando a los adictos de que le ponen a una chingadera. El problema está quién permite que ese adicto consiga la sustancia. ¿Sabías tú, por si no lo sabes, te lo voy a decir? Del mismo dinero del que ese adicto compra la sustancia, llegó el López Obrador a la presidencia de la República. Para todos los pendejos que aplauden a López Obrador, gracias a los grupos que venden drogas, es que el presidente de la República está en el poder. Y si no, volvemos otra vez a preguntar quién soltó a Evidio Guzmán y por qué lo dejaron en libertad. Dice Rosendo Domínguez, espérame, vamos a ver qué dice Rosendo Domínguez. ¿Dónde están esas personas que piden justicia? No veo que las lleven por lo menos un agua a los guardias. Y es verdad, como usted dice allí, que esto sirve para que no llegue el CJNG, entre ellos que se maten, pero que no vengan a matar personas inocentes. El problema, vamos a lo mismo. Hay mucha gente en los pueblos que publica en las redes sociales. Yo he visto los comentarios de gente que dice, oiga, necesitamos que ya entre Jalisco al pueblo. Señores, no necesitan a Jalisco. Necesitan exigirle al gobierno que haga su trabajo y que detenga a los contrarios de los Jaliscos, igualmente como detienen Jalisco. Así como andan correteando a los Jaliscos, corretearan a los Viagras, les aseguro que esos güeyes anduvieran escondidos. Les vuelvo a repetir. Los Viagras andan en los pueblos matando gente porque el gobierno no los está persiguiendo y les autoriza a andar en esas carreteras. El abuelo Farías con su gente cobran, hacen lo que quieren con la gente de Tepeque porque el gobierno no los está persiguiendo. Si el gobierno persigue al abuelo Farías y a todos los tepeques, lacras, traficantes, les aseguro que cuando llega el gobierno a Tepeque, sale corriendo el abuelo con su gente y el pueblo se queda tranquilo porque se queda al amparo del gobierno. Pero no, el gobierno está en Tepeque cuidando al abuelo y a los lacras, cuidando los laboratorios, cuidando el taller donde están haciendo monstruos, porque sí, están haciendo monstruos porque es muy posible que unos días, y si no, a lo mejor en un mes más, va a salir el montón de carros otra vez a darse en la torre con los Jaliscos, porque el gobierno les está permitiendo que se armen, que se equipen, que se preparen y que se entrenen. El centro de entrenamiento que hay por el lado de San Juan de los Plátanos, eso es lo que está haciendo la policía ahí. Miren, hay que reconocer una cosa.
Nos dijeron que nos iban a dar apoyo con el gobierno mandando operativos a los lugares que nosotros les dijimos. Lo que mandaron fueron policías y Guardia Nacional a cuidar que no vayan a molestar al voto allí en San Juan. Pregúntenle a la gente de Apaxingán dónde están los operativos. En los alrededores de San Juan, de Chandio, en los alrededores de los pueblos donde están entrenando a la gente los carteles unidos. O sea, contexto. El gobierno está dándole seguridad a la gente de los Viagras. Es lo que están haciendo el operativo de Apaxingán, para que no les vean lo pendejo, y eso es lo que está sucediendo. Dice Camilo Mora, disculpe comandante, una pregunta, ¿es verdad eso que también dicen que CNDH no deja al ejército hacer su trabajo, porque con eso los chairos justifican a AMLO? Los chairos están pendejos, cualquier cosa que digan los fanáticos de López Obrador no tiene sentido. La Comisión Nacional de Derechos Humanos la puso López Obrador. La ruca que está encargada de los derechos humanos en México, la señora Piedra, es hija de una muy querida amiga de López Obrador, y la puso allí para que agarre billete y para que le sirva de tapadera. Nada que tenga que ver en contra del gobierno, en contra de los abusos de López Obrador o del gobierno va a proceder. Hay que ser muy pendejo para creer que Comisión Nacional de Derechos Humanos va a sancionar a López Obrador por violar los derechos de todos los ciudadanos con las mamadas que está haciendo. Es claro, no existen en este momento en México, no existen organismos independientes que se pueda decir como tal que están al servicio del pueblo. Ni la Fiscalía General de la República, que sabemos que no la dirige Alejandro Gertz Manero. López Obrador es el que le dice a Alejandro Gertz Manero a quién chingar, a quién sancionar, a quién soltar, a quién encarcelar, a quién perseguir. El señor todas las mañanas se llena el hocico diciendo que se acabó la persecución, que en otros gobiernos. Tu chingada madre, López Obrador. La persecución contra la gente sigue, la sabemos nosotros que somos perseguidos y la saben los compañeros también, que viviendo en México tienen que esconderse para poder dar a conocer información o para poder batallar con todo lo que está ocurriendo en el sistema, porque tú representas al sistema y no hay nada más. Dice, había respeto al informe porque el ejército no se involucraba con la delincuencia organizada. Ahora por unos cuantos dólares, traición. No mames, ¿cómo dólares? No dólares, tú mojarras. Pesos, cabrón, por pesos. Bueno, fuera que les pagaran en dólares, a lo mejor agarraban más billetes. Por pesos, cabrón. Por ahí, cuando los Viagras se encabronan, cuando el abuelo se encabrona, pone mantas acusando a los militares de que les ha pagado, de que el capitán fulano, el teniente sutano. ¿Sí recuerdan todas las mantas que los Viagras estuvieron publicando, inclusive contra el secretario de Seguridad Pública, que porque estaba apoyando a los Jaliscos? Todas esas mantas son mantas de engañapendejos. Son mantas que publican para hacerle creer a la gente que ellos no son los que están pagando, sino que los Jaliscos son los que les pagan al gobierno, cuando en realidad todos saben que el gobierno está al 100 con los Viagras, con Ángeles Unidos, con los Templarios, con toda esa gente. Y Guerrero está igual, ¿eh? Y el Estado de México va para donde mismo. Metepec era lo que íbamos a comentar. Ok. Pues después de que aparecieron unas mantas donde le prohibían a los grupos tocar en las fiestas del Estado de México, Metepec, ¿no? ¿Dónde fue? Déjenme decir. Por acá la tenemos, porque la acabo de compartir también para otro amigo de prensa. Se llama el pueblo Metepec. Ok. Después de las mantas que colgaron en Metepec, donde advirtían a los grupos musicales que no podían tocar sin permiso, se presentó la adictiva anoche y terminando el baile, los emboscaron. Por ahí no se ha informado todavía si hubo pérdidas o qué fue lo que ocurrió. No ha de haber habido pérdidas, sino ya se hubiera hecho más escándalo. Creo que nada más fue un susto por no acatar la manta que pusieron. El día de hoy se presentan los plebes del rancho de, ¿cómo se llama? Ariel Hurtado, ¿no? Ariel Hurtado, no. Ariel Hurtado, no. Estoy con los Hurtados del pez y la fresa. Ariel Camacho. El día de hoy se presenta
los plebes del rancho de Ariel Camacho, los plebes del rancho de Ariel Camacho se presentan el día de hoy para que estén al pendiente a ver si van a tocar. Ellos han dicho en su página que sí se van a presentar. Bueno, anoche, en la madrugada, terminando el baile de la adictiva, los emboscaron por ahí 2 grupos de camionetas de gente armada, las empezó a tirar al autobús, pero creo que no se reportaron heridos, fue solamente el susto. Y así las cosas en el Estado de México. Ahí en Metepec nos comentan que hay una presidenta municipal que es gente de los carteles también que mandan en esa región. Dicen que es familiar del jefe de plaza. ¿De qué partido creen que es la presidenta municipal de Metepec? A ver por ahí quien sepa. Vamos a buscarla por acá en Google para confirmar. Ese dato no lo confirmé si la presidenta en verdad pertenece a ese partido. Déjenles digo. A ver. Dice. Espérenme. Metepec. Ah, no es Metepec. No es Metepec. Es otro municipio. No es Metepec. Pero de todos modos, vamos a buscar quién manda en Metepec. Metepec. No es Metepec el donde manda la presidenta. Ahorita les digo. Metepec, presidente municipal. Es. Dice maestra en Derecho Parlamentario. Gabriela Gamboa Sánchez, electa presidenta constitucional del mundo. Pero ese es del gobierno anterior, ¿no? ¿O todavía está mandando? ¿Todavía está? Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez de Morena. Gabriela Gamboa Sánchez, presidenta municipal de Metepec, por parte de Morena. A ver, vamos a ver qué más hay acá. Y acaba de ganar otro. La anterior era de Morena y ganó Fernando Flores Fernández de la coalición Va por Estado de México. ¿De qué partido? Espérenme, déjenme de qué partido es este otro. Fernando Flores Fernández. Aparece Gabriela Gamboa, del nuevo no aparece. Vamos a buscarlo, Fernando Flores. Entonces la Gamboa es la que es parienta de los de la familia michoacana. A ver, dice por acá, se hizo famosa por amenazas de muerte. Dice Vero Tada, la presidenta municipal de Metepec es la misma que mandó a amenazar hace unos meses al candidato del PAN. Su mandato termina el 1 de diciembre. Ok, gracias. Se llama Gabriela Gamboa y es del partido de Morena. Oh, si es esta mujer, entonces el licenciado Fernando Flores es por coalición, pero todavía no toma posición. Ah, ok, entonces si es esta mujer. Bueno, pues es de Morena y a lo mejor por eso andan crecidos también los de la familia michoacana allá en... Es que se dice que la familia michoacana le pagó la campaña a Morena en el estado de Guerrero, que son conexión directa, creo, con la esposa, ¿no? No, con la hija de Salgado Macedonio. Bueno, vamos a documentar la gente que sea del Estado de México, gente que sea de Metepec, que nos pueda documentar bien esa información para un próximo video. Muy agradecidos con esa información. Total que dice, así es, se hizo la feria al vapor, en efecto, ya tenían relación con los grupos delictivos. Bueno, pues por ahí se publicaron las mantas. Acuérdense que acaban de atacar también al fiscal de Ixtapan de la Sal en el Estado de México y que supuestamente lo emboscaron por no cumplir con los acuerdos. Durante la emboscada ocurrida en días anteriores, también cayeron 2 elementos y el fiscal pues se les peló por tantito, pero también recibió lo suyo. Entonces está caliente la cosa en el Estado de México con la familia michoacana. Miren, me comentan que la familia michoacana está crecida en el Estado de México porque se escapan por el lado de Guerrero o se escapan por el lado de Michoacán. Entonces, cualquier cosa mamada que hacen en el Estado de México,
no se quedan en el Estado de México. Se sabe que por ahí anda el mentado Fresa, hermano del pez. Dicen que anda en el Estado de México tranquilo, inclusive acompañado hasta por camionetas de la Policía del Estado. De la Policía del Estado de Guerrero acompañan al Fresa en el Estado de México. ¿Cómo es eso? Bueno, pues solamente... no, son fiscales, ¿no? De la Fiscalía de Guerrero acompañan al Fresa en el Estado de México. Gracias por la corrección del dato. Bueno, ya nos vamos, mi gente. Dice por acá Verotada, de hecho, varios grupos ya cancelaron la presentación para la dichosa feria. Bueno, pues el día de hoy se presenta Ariel Camacho, los plebes del rancho. Bueno, los plebes del rancho, porque Ariel Camacho ya caminó. Bueno, se accidentó en un vehículo hace tiempo, pero por ahí los plebes del rancho siguen tocando. Confirmaron que se presentan el día de hoy. A ver cómo les va. Yo diría que mejor no vayan. No hay nada que valga la pena perder la vida por las negligencias de la autoridad. Dice Vero Tada, Metepec a las orillas de Guerrero son como 1 hora y media. Ok, gracias, Vero. Muchas gracias, como siempre, por la información. Saludos, dice Carlos Ceja. Dice Carlos Martínez, a 2 municipios de Metepec también está caliente, Santicruz y Atizapán. Dice, hará vivo al rato hacemos otro programa en vivo. Ahorita nada más era para informar lo de los muchachos que despacharon anoche también en Tangancícuaro, ¿no? Tangancícuaro, el gobierno sigue haciéndose pato. La información acerca de que el que despachó a los muchachos de Tarecuato es un sujeto que se llama Miguel, que es primo del Chompón y que es de la misma gente de la Venada, y que al parecer todo fue planeado para justificar poner barricadas y extender el cerco para evitar que se metan los Jaliscos todavía más allá. Como Huicho no puede dormir a gusto, miren, lo que pasa es que comentan que a veces Huicho está a gusto con su querer, está con su querer, que le está atizando ahí, ya lo tienen vaselinado. Imagínense que Huicho ya tiene la vaselina puesta, las velas prendidas, ya empedó al Machete, el Machete ya ebrio y todo, y de repente se empiezan a escuchar balazos y tienen que salir corriendo del cuarto porque les cayeron los Jaliscos. Eso le causa mucho coraje a Huicho. Se encabrona a Huicho de que lo dejen a medias. Imagínense corriendo por la sierra con la vaselina untada y con la calentura todavía, porque me imagino que se queda prendido esperando que iba a recibir verdolaga, y de repente pues se suspende el querer porque les cayeron los Jaliscos. Entonces, para evitar eso, dicen que probablemente esa fue la estrategia: quebrar a los muchachos, causar indignación, comenzar a poner barricadas alrededor hasta allá, y ahora pues ya le va a costar mal trabajo a los Jaliscos caerle a los Reyes o pegarle a la zona donde se encuentra Huicho escondido, porque no está en el pueblo de los Reyes. Por ahí comentan que es tan cobarde y tan culo que ni siquiera vive en los Reyes. Vive allá en el ranchito que comentaba la otra vez el Maguey, que es para donde corre Huicho siempre cuando la siente dura, que para allá hicieron una casa grande y que allá ya están Huicho y Poncho y sus familias, allá están ya escondidos. Pero bueno, eso es lo que nos cuenta el contacto de ahí cercano a Huicho. Dice que eso es lo que pasaba, que estaba Huicho ya lleno de vaselina, le costó emborrachar al Machete para que se animara, tiene la musiquita puesta y de repente suenan los balazos, le toca ponerse a Huicho los pantalones o la falda o lo que traiga y salir corriendo con toda la tanga ya movida y embarrado de vaselina, porque el Machete pues también, y aparte ya nadie quiere ir a echarse a Huicho. Le dicen a los muchachos, hey güey, que 10,000 pesos para que vayas a ver al patrón. No, está cabrón para allá, dicen. Para allá está cabrón. Dice Dieguito Águila, ¿dónde están las pruebas? La mayoría de los que estábamos en el bloqueo traíamos celular y no veo las pruebas y no eran de los Reyes, eran de Tinguindín. Mira, Dieguito Águilas, ¿quieres comenzar el debate? Pásame un contacto para que hables conmigo en vivo, y en vivo te voy a dar nombres y te voy a dar los datos para que te quede claro quiénes son. Si quieren los destapamos, por mí no tengo ningún problema. Y si tienes dudas, pregúntale a los Gobea por qué se echaron al señor que estaba anteriormente ahí. Ustedes lo saben. No empieces con tus mamadas a decir que en Tarecuato, en Tinguindín, en Tarecuato son inocentes, porque
es una zona que ya tiene tiempo que están ocurriendo chingaderas, pero no dicen nada y se quedan callados. Ojalá que tengan los huevos tú mero de presentar todo el material de lo que ha estado ocurriendo allí. Ha habido muertos, ha habido emboscadas, se han llevado gente, hay muchos desaparecidos en toda esa zona. Para que no vengas ahora con tus mamadas de que lo que decimos no es verdad y de que ahí la zona está tranquila y de que a lo mejor es puro mitote de nosotros para echarle la bronca a la gente de los Reyes o a la gente de esos lacras. ¿Sí? Pregunta por quién es el... Es más, te voy a buscar la foto del Miguel para que sepas quién es el vato, para que no vengas a decirme con que no existe. Dice Diego, es que le estoy contestando a José Vázquez. Ah, pues acá me apareció como comentario principal. Bueno, entonces retiro lo dicho. Es que acá me apareció como comentario principal, no me salió que le estuviera contestando a nadie más. Miren, tenemos bastante material que hemos documentado sobre el caso de Tarecuato. De verdad, quisiéramos ayudar a la gente, a los indígenas más que nada, que son los que están en medio de esta guerra. Sabemos que hay gente que no quiere problemas con nadie, pero también sabemos nosotros que desafortunadamente la gente de los Viagra son cobardes, es la gente de Poncho y de Huicho, la gente de la Venada, del Ratón, del Chompón, del Metro, siempre han abusado de la gente que no se quiere defender. Han matado líderes ejidales, han desaparecido personas por montones. Hay muchos muchachos que nadie los ha reportado, que han ido a cortar aguacate y se los han llevado por montones. Como cuadrillas completas de muchachos desaparecidos que las familias no han tenido el valor de denunciar porque no se quieren ir del pueblo, porque saben que si denuncian, pues les van a caer los tecatos estos por montón a hacerles daño y los demás del pueblo no se van a meter. Qué bueno que se organice el pueblo Purépecha, qué bueno que se organice la gente de toda esa zona, no nada más de Tarecuato, sino de todas las comunidades, qué bueno que se organicen. Pero para poder tocar el problema de lo que pasó ahorita, es importante que la gente sepa los antecedentes, que la gente sepa desde cuándo han estado pisoteando a esta gente y desde cuándo la gente ha estado amenazada, intimidada, no nada más por la gente de los Reyes, también los Jaliscos por ahí han hecho algunas cosas que no son correctas y que no están bien y que por esa razón la gente ya no sabe ni de quién cuidarse. La gente no quiere Jaliscos tampoco en esa zona por la experiencia que tuvieron con otros Jaliscos que estuvieron en el pasado. Pero, como dicen mucho, los templarios salieron peor y ahora con los autodefensas, más para la chingada está la situación. Hace tiempo teníamos contacto con gente de esa zona que nos pasaba la información al día de cómo estaba la situación. Desafortunadamente las personas tuvieron que irse del pueblo y pues ahorita ya no viven ahí. La información que nos pueden hacer llegar no es información actualizada, pero es la información de lo que estaba ocurriendo hace tiempo y que es importante que la gente sepa ahorita que si permiten que los policías municipales, que estos policías de los operativos lleguen al pueblo, va a ser tanto como permitir ponerse de nuevo a las órdenes de la gente de los lacras. Ningún pueblo debe ser controlado por ninguna organización criminal. Cualquier organización que quiera ayudar, que lo hagan desde afuera y que se dejen de chingaderas dentro de lo que son los territorios de los indígenas. Por el lado también de lo que es Arantepacua, por el lado también de lo que es Cherán, por el lado de lo que es toda esa zona indígena también, que se dice de los 11 pueblos que le llaman, ¿no? Ok. Miren, por el lado de Arantepacua, hace tiempo todavía, había una comunidad antes de Arantepacua, no recuerdo cómo se llama la comunidad ahorita, pero está cerca de Arantepacua también, comunidad indígena. Cuando estaban los Viagras en esa zona, que estaba Nicolás Sierra Santana ahí, tenían bodegas donde tenían escondidos pipas de gasolina. Cuando se vino toda esta situación de lo del el alcalde que metieron a la cárcel por esa misma situación, creo que expulsaron a los de la fiscalía o a los ministeriales que estaban ahí en esa zona controlando y de esa forma también se pudieron librar un poquito de los Viagras. Desconozco actualmente cómo está la situación en Arantepacua, desconozco actualmente cómo está la situación en Cherán, pero cualquier gente que venga a decirles que Cherán es libre de delincuencia y que en Cherán la gente vive mejor, créanme que es una triste mentira, no es así. Cherán también tiene su propia mafia, tiene su propio control, que la gente vive un poquito más mejor que en el resto de los pueblos, pues
probablemente sea verdad, porque son muy celosos de los visitantes y son muy celosos de la gente que permiten que ingrese a esa región. Pero también tienen su pie de donde cojear. Todo esto son cosas que la gente no comenta. A mí a veces me da mucha risa cuando de repente algunos medios por ahí tratan de poner a Cherán como un ejemplo de lo que es combatir al crimen. Créanme que no. La verdadera historia de cómo se levantó Cherán contra el gobierno tiene que ver también con un pasado delictivo muy fuerte, donde varios líderes comunales fueron asesinados, desaparecidos, hubo masacres muy pesadas en esa zona en los tiempos de Lázaro Cárdenas Batel, en los tiempos que estaba Leonel Godoy, que permitieron, lamentablemente, a la familia michoacana, a la gente que estaba de la empresa, a la gente de los Zetas, hacer atrocidades en todo el estado de Michoacán. Esa gente que estaba antes son los mismos que están ahorita gobernando el estado de Michoacán. No manda Alfredo Ramírez Bedoya. El que verdaderamente gobierna el estado de Michoacán se llama Leonel Godoy Rangel y toda la mafia de corruptos que estaban con él en la PGR, que estaban con él dentro de lo que era el control de fiscalías, secretarías y dependencias, es el mismo desmadre que traen ahorita en el estado de Michoacán. La simulación como defensa. La simulación, el maquillaje, el quererle verle a pendejo a la gente para que la gente piense que las cosas son diferentes. Créanme que no va por ahí. La verdad, antes de retirarme, quiero volverles a repetir lo que les hemos comentado en otras ocasiones. El problema de Michoacán no se va a resolver con pendejos policías tomándose fotos y con un secretario de Seguridad Pública que se preocupa más por mantener actualizada su página de Facebook que por dar resultados reales de lo que el pueblo necesita. Y de verdad, se lo digo, señor secretario de Seguridad Pública, que por ahí mandó una persona que tuviera contacto conmigo, que porque quería saber mi opinión de algunas cosas, déjeme se lo digo, porque sé que está viendo el video. Mire, secretario de Seguridad Pública, el día que usted comience a dar resultados positivos con capturas importantes de líderes que de verdad pesan en el Estado, ese día prometo aplaudirle y prometo difundir su página de Facebook como una fuente real de lo que sucede en Michoacán. De momento, usted no hace más que los demás facebookeros, tomarse fotos, posar con caminos bonitos, tomarse fotos en carretera, hacer como que están trabajando, pues creo que no. Yo creo que para eso hay una secretaría para cada cosa y a usted no le queda andar limpiando caminos, andar limpiando escuelas o presumiendo que están educando a los elementos. Yo creo que debemos de comenzar por combatir el crimen, que yo creo que esa es la principal función de proximidad de la Secretaría de Seguridad Pública. Igualmente para el señor gobernador. Señor gobernador, yo no sé si usted está viendo, el secretario sé que sí está viendo el video, los de la Fiscalía igualmente, que también me mandaron mensajes que querían comunicarse conmigo. No sé qué quieran, cualquier información que quieran de colaboración, por aquí se las puedo dar. No hay nada que ocultar y de alguna manera, señor gobernador del estado de Michoacán, los resultados para el estado no son nada más promesas de decir que van a hacer esto, que van a hacer aquello, o que ya mero va a comenzar operativos y la chingada. Ese no es el resultado que queremos. Queremos acciones, queremos capturas, queremos que de verdad se restituya la paz en los municipios y no esa presencia de elementos en las carreteras que da más miedo. La gente tiene más miedo de ver tantas patrullas en las calles que si viera en realidad a la delincuencia, porque saben que forman lo mismo. De los delincuentes, como quiera, pues de lejos los identificas y le sacas la vuelta. Pero un retén de policías, no sabes si son sicarios disfrazados de policías o si es en verdad el gobierno tratando de darte seguridad. Es una incertidumbre cabrona. Ahí estamos, mi gente. Saludos, como siempre, para la señora preciosa de los cachetitos bonitos, María Rubalcaba, para el Mace Valladares, para María Istas. Saludos también, como siempre, para la abuelita del tocayo, la preciosa Gina, para el tocayito, para su papi, su mami, para toda la familia, para todas las personas que tienen un familiar desaparecido y de los cuales estamos manejando sus casos. También un saludo y un abrazo solidario para todos ustedes. Créanme que estoy haciendo
hasta lo imposible por tratar de darles soluciones. Toda la noche estuvimos trabajando, checando la carretera en el mapa, coordinando puntos, buscando ubicaciones, buscando cosas para tratar de tener la información certera de qué está ocurriendo en eso, ya que la autoridad, pues al parecer, no le interesa hacer nada por los desaparecidos. Mi función no es encontrar cuerpos, queremos encontrarlos vivos y queremos devolverles la alegría a las casas y no nada más un cuerpo que tengan que enterrar. Ahora, para las personas que tienen un caso conmigo y que de repente los he bloqueado o que de repente los saco de lo que es el apoyo que se les da a las familias, quiero decirles que es por la siguiente razón. Cualquier duda que yo tenga de que usted está manejando la información que yo le doy de manera incorrecta, es motivo para, sin su conocimiento, sacarla del canal, sacarla del programa y dejarles de ayudar. No vamos a poner en riesgo la información que tenemos de todos los casos porque una persona duda de nosotros o porque una persona piensa que no estamos siendo honestos. Si de alguna manera se les debe algo, díganme cuánto pagaron y les devuelvo lo que depositaron. De lo demás, todos los servicios que hacemos son gratuitos y toda la información y ayuda que manejamos es con el interés de ayudar y de serles útiles como un extra a lo que ustedes pueden hacer por su parte. No vengan aquí a molestarse conmigo si no les tengo información en 3 días, en 5 días, en una semana o en un mes, cuando ustedes por su cuenta propia tampoco han podido conseguir nada. Es que no podemos sacar nada de donde no hay nada. Lamentablemente está muy cabrón para tener gente arriesgándose en las calles a conseguirnos información como para tener gente malagradecida que todos los días viene a estar chingando o que de alguna manera no comprenden por qué manejamos la información de la manera que lo hacemos. La seguridad de ustedes es primero, mi seguridad también está incluida y sobre todo la seguridad de los que apoyan y colaboran con el equipo. Aquí somos unos. Y el que no quiera formar parte de esto, con mucho gusto lo saco a chingar a su madre y todos contentos. Ahí estamos, mi gente. Saludos también para Genaro Sánchez, para Ramiro, para Bobby Estelares. Saludos también para Nando Cruz, Rafi Hernández. Saludos igualmente Sniper Élite, Telaví, que estuvieron ayer por ahí colaborando también con las ubicaciones y los mapas. Pastor Lepe también, que también ha dado su parte. Tenemos un grupo en el cual nos ponemos a trabajar entre todos cuando sabemos que hay algo que podemos encontrar y le hacemos a la investigada. Ahí poco a poco también les voy pasando tips de cómo podemos más o menos, ¿verdad?, ayudar y ser útiles a estos casos. Pero bueno, ahí estamos, mi gente. Dice por acá Negro Martínez, saludos, buena tarde, comandante Sargi, cuídense mucho. Gracias, Negro Martínez. Jimmy Neutrón, saludos, buena tarde. Dice Julio Rodríguez, a huevos, se debe hacer algo, pues debemos de hacer lo que se pueda, sabemos que es difícil. Saludos para el Zorayo, gracias también, el compa Fernando, gracias también, compa Fernando, por ahí vamos a ir a visitar al compa Fernando, ya se las debemos. Vero Tada, gracias también por sus comentarios el día de hoy, qué bueno que tengamos gente que nos pueda contribuir con aportaciones informativas para poder extraer una información más certera. Están comentando que se suspenden entonces... Dice José Vázquez, el día del bloqueo de Tarecuato agarraron un delincuente originario de Los Reyes, traía droga y dinero, la policía de Tarecuato los dejaron ir. Mira, José Vázquez, se necesitan pruebas. Desafortunadamente, no podemos nosotros dar la información que tú nos mandas si no hay pruebas de que en verdad lo agarraron. Con mitotes y con chismes no vamos a hacerle nada a esos lacras. Les vamos a chingar con la verdad. Yo por eso les digo, a todos los de Carteles Unidos, de Tepeque, de Templarios, de los Viagras, de los Reyes, de la Costa, de la familia michoacana, por las mentiras no se preocupen. Preocúpense por la información verdadera, porque a la gente del pueblo es a la que le va a interesar saber lo que sí se puede comprobar, que es lo que nosotros aquí tratamos de exhibir con pruebas. Entonces, que agarraron un delincuente de Los Reyes, mándanos las pruebas, mándanos las evidencias, audios, videos, fotos, lo que tengas, para poderles decir a la gente si agarraron un delincuente de Los Reyes. La información que yo doy es de fuentes basadas en informantes que tenemos cerca del área y que ya no necesitamos comprobar la información porque sabemos que son fuentes confiables. Fuentes confiables primero y después
pues lo que tengamos que comprobar. ¿Sale? Ahí estamos, mi gente. Gracias a todos nuevamente. Ya nos vamos. Saludos, saludos, gracias. Iba a cortar hace rato y no corté. Saludos para todos en la tarde, en la noche ya por ahí, la tarde, noche hacemos otro video, dependiendo de dónde nos mira. Por ahí, ¿quién faltó a saludar? ¿Nadie? Ok. Saludos para los que me hayan faltado y muchas gracias.